Sí, Señor, engrandecemos tu nombre. La Biblia nos muestra que Dios es ilimitado en cuanto a espacio y en cuanto a tiempo. Dice la Biblia, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Sabemos que no podemos nosotros de ninguna manera hacer a Dios más alto, más grande de lo que es físicamente hablando, no sé. Pero sí en nuestro corazón. Cuando se habla de exaltar a Dios, de engrandecer, significa que tengamos una imagen de Dios más grande en nuestros corazones. Y hermanos, es mi deseo y sin duda es el de Dios, que hoy nos vayamos en nuestros corazones con un Dios todopoderoso, que no hay situación que Dios no pueda cambiar. ¿Cuántos dicen amén? No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. Él es grande, grande, no tiene límites. Así que, gloria a Dios, damos un aplauso al Señor en esta noche. Gracias, Señor. Amén, amén. Puede tomar su asiento. Una bendición. Bueno, y en esta oportunidad es una gran bendición para mí y para todos nosotros que quien va a compartirnos la palabra del Señor en esta noche es un amigo y un hombre de Dios a quien aprecio y admiro mucho, que están, bueno, junto a su hermano está Abraham y Josué. Gracias por estar, por apoyarnos con esto, y está con la familia, Carla y los chicos. Muchas gracias por estar en el instituto, pero desde Catamarca, por esos lugares están aquí. Así que nos han ministrado hace unos días con charlas sobre intercesión, una gran bendición. Mil gracias por estar. Y voy a invitar a Josué que pase, por favor. Él es capellán aquí en el Instituto Bíblico Río de la Plata. Tiene una importante tarea de ministrar a tantos chicos, estudiantes. Así que muchas gracias por estar. Y bueno, damos un aplauso al Señor por la vida de él. Gracias, amigo. Buenas noches. Levante su mano al cielo. Jesús, te damos toda la gloria a ti. Tu obra en la cruz es el reflejo más grande que toda la humanidad puede saber de tu amor. La tumba vacía es el sello de tu victoria. Es el sello de que para ti no hay nada imposible. Porque ni siquiera la muerte pudo retenerte. Y cuando el infierno estaba por cantar victoria, cuando la muerte estaba por cantar victoria, cuando los demonios estaban reunidos allí, ya para levantar sus manos y decir: hemos derrotado a Jesús, al Hijo de Dios. Satanás en su trono, agitado, contando los segundos y los minutos para decir: he vencido al cielo. Y de repente en la tierra, como si fuese un estruendo, como si fuese el sonido del mar embravecido, esa mañana en Jerusalén
Mientras muchos dormían, otros lloraban. Esa tumba comenzó a moverse. Las piedras comenzaron a moverse. La tierra comenzó a sucumbir un sonido. Y allí estaba el Cordero de Dios, el Hijo, el unigénito, la imagen de Dios visible. Jesucristo ha resucitado. Él ha resucitado. Él ha vencido. Y Él está aquí en esta noche. Él está aquí en esta noche. Oh, te adoramos, Jesús. Te exaltamos. Póngase de pie y levante sus manos. Exalte el nombre de Cristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Absorbida es la muerte en victoria. Vamos, levante sus manos y exalte la victoria de Cristo. Aleluya. Señor, mira a tu pueblo. Mira a tu pueblo, Dios. Mira la necesidad. Mira aquel que ha venido, Dios, necesitando un milagro, necesitando tu intervención. Mira aquel que ha venido, Señor, afligido. Aquel que ha venido, Señor, sin fuerzas. Aquel que ha venido, Señor, cargando una mochila tan pesada de fracasos. Y así como tú levantaste los ojos, Señor, y miraste a la multitud con compasión, así ten compasión, Señor. Ten compasión, Señor. Y obra un milagro, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomarnos un instante para meditar. Dice la Biblia: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Señor, tócanos. Tócanos, Jesús. Espíritu Santo. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén. Me invito a abrir su Biblia en el libro de San Marcos. Es San Marcos, capítulo 10. ¿Cuántos estuvieron anoche? Levanten su mano.
¿Cuántos están por primera vez? ¿Cuántos quieren recibir un toque del Señor? Amén. Somos todos, somos muchos. ¿Lo tiene? Si lo tiene, dígame amén. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y le llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La historia relata que Jesús está yendo de Jericó. Él entró, estuvo con la gente en Jericó, pero él ya se está yendo. ¿Alguna vez usted llegó tarde a algún lado? Qué feo que es llegar tarde, ¿no? Qué feo que es cuando llegas y el colectivo va en la esquina. Tenés que esperar otra media hora más, y más si es un domingo a la mañana y hay que ir a la iglesia, ¿no? Es feo llegar tarde. ¿Te ha pasado alguna vez de llegar tarde a una entrevista de trabajo y que la gente te diga: mira, hace 5 minutos acabo de contratar uno, y vos te viniste de 3 horas de viaje? Qué desánimo se debe sentir, ¿no? Ahora, Jesús estaba yendo y Bartimeo escuchó que él pasaba por ese lugar. No dice a la distancia en la que estaba Bartimeo de Jesús, pero sí entendemos que él se estaba yendo. Y Bartimeo entendió que era su oportunidad. Quizás la única oportunidad que él podría tener de tener un encuentro con Jesús. Él no podía ver, pero la Biblia nos dice que Jesús estaba yendo. Y la Biblia muestra también que Bartimeo estaba junto al camino. Estaba junto al camino mendigando. Estaba junto al camino escuchando las multitudes que aclamaban por Jesús. Entonces él pensó dentro de sí: esta es mi última oportunidad. Y Bartimeo usó algo que él podía disponer. Sabemos que él no podía ver, pero sí podía escuchar. Entonces, cuando él escuchó, levantó su voz y dijo: Jesús, ten misericordia de mí. Y quizás mucho de lo que estamos hoy aquí no podemos ver una respuesta todavía. Quizás has llegado a este lugar sin poder percibir una solución para tu casa, para tu necesidad. Quizás no podés vislumbrar a esta altura del año
la bendición que Dios quiere darte. Y mirás tu realidad. Y mirás tu alrededor y ves que nada ha cambiado. Pero el hecho de que no mires a Jesús no significa que Él no esté obrando. Porque si estás en este lugar, déjame decirte algo. Jesús quiere obrar en tu vida. Porque Él está pasando por este lugar. El que no lo veas no significa que Él no está. Porque creo que Él está presente. Creo que Él quiere obrar en esta noche. Bartimeo no podía ver, pero sí podía percibir que ese día era su día, su único día, su última oportunidad. El día en que su historia podría cambiar para siempre. Entonces él levanta la voz y dice: Jesús, ten misericordia de mí. Ahora Bartimeo tenía varios problemas. Uno de ellos era que no podía ver. Y otro problema es que había una multitud que lo quería hacer callar. Había una multitud que le decía: mejor cállate, ya es tarde. Jesús se está yendo. Él ya no puede escucharte. Él va muy lejos de donde hoy estás levantando tu voz. Y más la gente que grita y lo aprieta. Mejor cállate, Bartimeo. Pero para Bartimeo, el que lo calle la multitud no era suficiente. Bartimeo necesitaba un milagro. Y había una desesperación en su corazón y una fe que lo llevó a que él pudiese ver, aún si sus ojos pudiese ver el milagro de Dios para su vida. Y cuántas cosas hoy suceden a nuestro alrededor que intentan hacer callar la promesa de Dios para tu vida y para mi vida. Y quizás uno le habrá dicho: Bartimeo, ya está, ya es tarde, ya es tarde, ya llegaste tarde, Bartimeo. Bartimeo levantó su voz y dijo: si ese tarde quiere hacerme callar, voy a dar un paso de fe aún mayor. Y dice que él gritó con más fuerza, él gritó con más desesperación, él gritó con más entusiasmo. Porque el que Jesús no te escuche una vez no significa que en la segunda vez no te va a escuchar. Jesús ya dijiste, Bartimeo, ya dijiste: ten misericordia de mí, hijo de David. Y él no te escuchó. Pero eso no significa que no vas a hacer parar a Jesús. Y Bartimeo levantó aún más fuerte la voz y le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Si hasta ahora no has recibido una respuesta de parte de Dios, quiero decirte algo. Es una buena oportunidad para levantar aún más fuerte la voz, para levantar aún más fuerte un clamor, porque quizás a lo mejor esta puede ser tu segunda oportunidad. Y creo que si estás aquí es porque Dios ha preparado un milagro para tu vida, porque en Él hay esperanza, porque en Él hay una segunda oportunidad. Que tu oración pueda llegar en esta noche al cielo, para que Dios pueda escucharte y soltar ese milagro que estás necesitando. Hace un momento el pastor y también yo hemos dicho cuántos necesitan un milagro. Y creo que todos los que estamos aquí necesitamos que Dios intervenga. Entonces, la realidad de Bartimeo no fue más fuerte que su clamor para que Dios obre un milagro. La realidad de Bartimeo, si bien era dura, era difícil, pero Jesús
escuchó su segunda oración. Jesús escuchó su segundo clamor. La realidad no lo calló, la multitud no lo pudo detener. Él tenía en ese instante dos alternativas: o hacerle caso a la multitud y decir, bueno, Jesús ya está lejos, o tomar ese paso de fe y decir, no me voy a quedar quieto, no sé para dónde ir porque no puedo ver, pero una cosa sé, y es que si es necesario, voy a gritar y voy a desesperarme por un milagro, lo voy a hacer. Pero este va a ser mi día. No es tarde todavía. No es tarde todavía. Este es mi día. Y Bartimeo levantó la voz. Y Jesús escuchó esa voz de fe y se detuvo. Él se estaba yendo, pero se detuvo. Él se estaba yendo, pero el clamor de un hombre necesitado, la oración de un hombre que estaba desesperado por ver la mano de Dios intervenir en su realidad, en su vida, fue más fuerte que todo el grito de la multitud de a su alrededor. Y él pudo resaltar entre mucha gente por su oración. No fue una oración religiosa, no fue una oración rutinaria, no fue una oración de alguien que se conforma, fue una oración desesperante, fue una oración de aquella persona que necesita que Dios obre hoy. Y si tu oración hoy tiene la misma desesperación que la oración de Bartimeo, Jesús está pasando por este lugar y Él se va a detener a obrar, a intervenir y a hacer un milagro en tu vida. Ten esperanza, no te desanimes, porque en Él hay respuesta. Decirle al que está al lado tuyo, en Él hay respuesta. Hace un tiempo atrás, mientras estaba en Santa María pastoreando una iglesia allí, una hermana de la iglesia me habló por teléfono y yo estaba en otra ciudad y no había señal. Y ella me llamaba constantemente, me llamaba, porque su hijo, su nene de 4 años, 5 años, le había dado una convulsión. Y ella desesperada estaba llamando para que pudiese orar por él, por su hijo. Y no entraba la llamada. Entonces él llamó a la ambulancia. Y como ella vivía al pie del cerro, la ambulancia tardaba casi media hora en llegar. Esta mujer con desesperación, viendo a su hijo convulsionando, viendo su realidad tan dura y tan difícil, dice que su bebé comenzó a salirle sangre por los oídos. Desesperada, no sabía qué hacer. Al otro día, cuando yo tengo señal, me llueven los mensajes, como 16 llamadas perdidas. Yo me preocupé y la llamé a la hermana y le dije, hermana, ¿qué pasó? Y ella me dice, ay, pastor, no sabe lo que me pasó anoche. Era tarde y mi hijo comenzó a convulsionar y yo me desesperé y yo intenté llamarlo muchas veces, pastor, para que ore por mi hijo. Y llamé a la ambulancia y la ambulancia no llegaba. Entonces bajé del cerro hacia la ruta para buscar a alguien que pase y me lleve a mi hijo a un hospital. Y mientras iba bajando, mi hijo comenzó a salirle sangre de los oídos. Sus ojitos estaban para atrás, sus labios estaban pálidos.
Pastor, en ese momento pensé que se me moría mi hijo. Pero cuando llegué a la ruta, le dije: Jesús, si tú escuchas al pastor, hoy puedes escucharme a mí. Quizás no soy la mujer perfecta, quizás no tengo grandes cualidades, pero hoy te pido por mi hijo. Haz un milagro. Una mujer desesperada. Ya era tarde. La ambulancia no llegaba, el pastor no atendía, todo mal a su alrededor. Pero ¿saben qué? Aunque ella en ese momento no veía una solución posible, ella sabía que Jesús podía escuchar su oración. Y puso la mano sobre su bebé. Hermano, una mujer del campo, no tiene estudios, no tiene ni siquiera la secundaria ni la primaria, pero sí tiene una Biblia que dice que Jesús no ha cambiado, que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Una Biblia que dice: y pondrá las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y ella puso la mano sobre su pequeño. Y ¿saben qué? Cuando la ambulancia llegó, la sangre había cesado, su hijo se había recompuesto. Y el doctor, cuando la vio, le dijo: querida mamá, su hijo está perfecto, su hijo está bien. Y no le creían. Pero cuando vieron la sangre en su ropa, los médicos no podían entender. Pero esta mujer sí entendió que a pesar que la realidad le decía todo lo contrario a un milagro, ella levantó sus ojos y pidió a Jesús un milagro. Y al otro día ella me llama y me dice: pastor, ya sé qué hacer cuando usted no atienda. Ya sé qué hacer cuando esté sola en mi casa, en la montaña, lejos de toda solución posible. Voy a levantar mis ojos y a pedirle a Jesús un milagro, porque yo sé que Él escucha mi oración. Esta noche es una noche de milagros, porque Él va a escuchar tu oración, hermano. Aleluya. Aleluya. Bartimeo estaba mendigando. Mendigando. Era conocido como el mendigo. Era conocido como el ciego. Era conocido como el que pide limosnas. Él se había acostumbrado a recibir las obras de los demás. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido así en la vida? ¿Cuántas veces nos hemos sentido mendigando? Mendigando cariño, mendigando amor, mendigando aliento. Me imagino a Bartimeo con su identidad de hombre quebrada. Me imagino a Bartimeo allí a un costado, no como un hijo de Dios, sino como alguien que era despreciado por la sociedad. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido, quizás no como Bartimeo por fuera, pero sí por dentro? Nos hemos sentido que presos de nuestros errores, presos de nuestro pasado. Vemos nuestro prontuario y nuestro legajo y no encontramos nada bueno. Entonces comenzamos a conformarnos con mendigar amor. Mendigamos aceptación. Mendigamos oportunidades. Y pienso en aquella mujer que mendiga el amor de su marido. O pienso en aquel hombre que mendiga el amor de su mujer, de su esposa, de sus hijos. Nos sentimos Bartimeos por dentro. Yo me sentí así.
dependiendo de lo que los demás puedan decir, dependiendo de lo que los demás me puedan dar, sin ánimo a levantarme. Miraba por dentro mío y decía: ¿qué cualidad positiva puedo tener cuando todo lo que miro en mí solamente no hay nada? Me siento vacío, opaco, me siento tibio por dentro. ¿Cuántos Bartimeos quebrados, mendigando oportunidades? Pero Bartimeo decidió un día rebelarse contra esa realidad. Bartimeo decidió un día abrirse paso entre la multitud. Bartimeo decidió un día rebelarse contra su fracaso, rebelarse contra su condición. ¿Saben por qué? Porque nunca es tarde para aquellos que necesitan un milagro. Nunca es tarde para aquellos que necesitan ver a Dios obrar a su favor. Nunca es tarde para que Dios sobre. Lo que pasó ya quedó atrás. Quizás hoy estás aquí diciendo: los mejores tiempos de mi vida quedaron atrás. Hoy mi realidad es diferente. Ya dejemos de mirar el pasado. Bartimeo jamás podría levantarse si en su corazón estaba mirando el pasado. Él se levantó y comenzó a caminar hacia adelante, porque entendió una cosa: que una oración puede hacer detener a Jesús en el camino. Una oración. Entonces imagínese a Bartimeo. Dice que él tenía una capa. Esto es un mantel, no es una capa. Vamos a hacer de cuenta que es una capa. Él estaba junto al camino, mendigando. Cuando Jesús pasa por ese lugar, Él deja de mendigar y comienza a gritar: Jesús, ten misericordia de mí. Usted sabe que en la antigüedad la capa simbolizaba quién era la persona. Y las personas enfermas tenían una capa, cosa que la gente, cuando la ve a la distancia, sabía que no se tenía que acercar. Y también la gente enferma estaba en el camino afuera de la ciudad, porque no podían entrar a ella, porque eran enfermos. Entonces, esa capa que lo identificaba a él como un enfermo. Dice que cuando Jesús se detuvo, cuando escuchó Jesús su oración y se detuvo y dijo: ese hombre que está allá atrás, tráiganlo para acá. Dice la Biblia que la gente le dijo: Bartimeo, tu segunda oración Jesús la ha escuchado. Él te manda a llamar. ¿Y sabe lo que hizo Bartimeo? En ese momento que estaba allí, tiró su capa, tiró su pasado, tiró lo que la gente decía de él, tiró su realidad, tiró su situación, tiró su manera de mendigar, tiró su problema, tiró su enfermedad y corrió hacia Jesús. Hoy es tiempo de tirar la capa. No sé qué capa te ha puesto la realidad, pero hoy podés hacer como Bartimeo, tirar esa capa y correr a Cristo, porque Él está en este lugar.
Y cuando Cristo lo vio, le dijo: Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo le dijo: Señor, quiero recobrar la vista. Una tercera oración. Si la primera oración no responde, vamos a orar nuevamente. Y no vamos a parar de orar y de importunar hasta que Dios responda. ¿Y saben lo que Jesús le dijo? Bartimeo, tu fe te ha salvado. Escuche, ¿cuántos quieren un milagro? ¿Tienes fe para un milagro? ¿Tienes fe para un milagro? Jesús le dijo: conforme a tu fe se ha hecho. Escuche, Bartimeo en el camino mendigando, el enfermo, era el ciego del camino. ¿Saben cuando Jesús hizo el milagro? ¿Sabe lo que hizo Bartimeo? Siguió a Cristo por el camino. Siguió a Cristo por el camino. El camino que un día lo tildó de perdedor. El camino que un día lo dejó a un costado mendigando. Ese camino fue atravesado por una persona. Cuando recibió el milagro, ya no era el ciego del camino, era Bartimeo el que sigue a Jesús por el camino. Y hoy Jesús quiere hacer un milagro en ti. Yo te voy a invitar que te pongas de pie. ¿Qué habrá pasado con la capa? No lo sé. ¿Qué va a pasar con tu realidad? No lo sé. Pero sí estoy seguro de algo en esta noche. Que Jesús está pasando por aquí. Y Él quiere transformar esa realidad. Él quiere transformar esa realidad. Él quiere hacerlo. Él quiere hacerlo. Aleluya. Quiero terminar contando este testimonio. En la iglesia, allí donde pastoreábamos, había un hombre que le habían diagnosticado esquizofrenia. Y él andaba por las calles como un vagabundo. Andaba perdido. Tomaba. Yo lo escuché una vez decir que él escuchaba una voz que le ordenaba hacer ciertas cosas. Y un día él llegó a la iglesia con todos los pelos así despeinado, con una musculosa, un short. Y llegó y se paró así. En la última fila. Entonces, cuando uno ve a una persona así, ve su capa,
Me dice, es una persona que está enferma. Y nos acercamos a orar por él. Y él nos cuenta lo que le había sucedido. Le pedimos al Señor un milagro. Y saben que él no terminó tampoco la secundaria, no sabía escribir. Y oramos por un milagro ese día. Al otro domingo, ella fue bien vestido. Fue con un jean y una remera. Los pelos así. Y ahí él me cuenta a profundidad qué es lo que le habían diagnosticado. Él estuvo internado en un hospital psiquiátrico en Tucumán. Y hubo un momento donde yo hablé de Bartimeo. Y él se sintió identificado con esa palabra. Y él me dijo, Pastor Josué, así me decía, Pastor Josué, ¿será que Dios puede hacer un milagro? Oramos y seguimos orando por él. Al otro domingo, cortadito el pelo. Corte militar se hizo. Dejó de andar por las calles. Y le tocaba en ese momento ir al hospital a que el médico psiquiátrico le renueve la receta. Y cuando lo ve entrar a Alejandro, no lo podía creer. ¿Y sabe qué le dijo? Alejandro le dijo, ir a la iglesia me sanó. Ir a la iglesia me sanó. Cuando tuvo que hacerle los exámenes, le bajó la dosis a la mitad. Él seguía yendo a la iglesia. Y seguimos orando. Al otro mes, le quitó una pastilla y quedaba con la mitad de una. Al otro mes, le dio un cuarto. Hermanos, para Cristo no hay nada imposible. Y Él a donde va, a su casa, a su familia, Él dice, el ir a la iglesia me sanó. Era el hombre de la capa. Era el enajenado. Era el del camino. El que la gente cuando lo veía de lejos prefería cerrar la puerta. Pero esa misma gente lo ve pasar por el mismo camino, yendo a la iglesia. Y él levanta sus manos. Y lo único que sabe orar es Jesús me tocó. Jesús lo hizo. Hermanos, para Cristo no hay nada imposible. Y si hoy te levantás como Bartimeo, déjame decirte algo. Cristo va a tocarte. Yo te voy a pedir que levantes tu oración y hagas detener a Jesús. Hagas detener a Jesús en esta noche. Dile, Jesús, ten misericordia de mí en esta noche. Haz revolear tu capa. Haz revolear tu capa. Revélate en contra de todo lo que el enemigo intentó hacer, en contra de todo lo que el diablo intentó
Dile: Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Oh, sí, Señor. Vamos. Hoy quiero desafiarte. Cambia tu capa por un milagro. Cambia tu capa por un milagro.